Vamos a dar inicio a la clase del curso de trigonometría. En esta oportunidad vamos a iniciar el capítulo de geometría analítica, donde vamos a poder aprender lo que es el plano coordenado. Específicamente hoy trabajaremos la distancia entre dos puntos, pero para ello, en primer lugar, vamos a ubicar puntos en el plano, vamos a definir lo que es un plano cartesiano, ¿correcto? Entonces, iniciemos viendo lo que es un sistema de coordenadas rectangulares o también conocido con el nombre de plano cartesiano. A ver, un sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano es aquel sistema que se genera al intersectar dos rectas numéricas perpendicularmente en el origen. ¿De acuerdo? Si yo intersecto dos rectas numéricas perpendicularmente en el origen de coordenadas, estaré generando un plano cartesiano o también conocido como sistema de coordenadas rectangulares, donde a este eje vertical se le conoce con el nombre de eje de las ordenadas, al eje horizontal como eje de las abscisas, a el punto de intersección entre estas dos rectas numéricas se llama origen de coordenadas, y en este sistema de coordenadas rectangulares se van a ubicar pares ordenados, ¿de acuerdo? Pares ordenados, ¿ya? En cada uno de estos cuadrantes, ya sea en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante o en todo caso en los ejes, voy a ubicar pares ordenados. Ese es un par ordenado, ¿de acuerdo? A todo punto del plano se le asocia un par ordenado, ¿correcto? Donde ese par ordenado tiene dos componentes. La primera componente se llama abscisa y la segunda componente se llama ordenada. Con respecto a ese punto, yo podría trazar una perpendicular hacia el eje X y allí estaría ubicada la abscisa. Trazo una perpendicular hacia el eje Y hacia allí estaría ubicada la ordenada. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar lo que es un par ordenado. Tampoco te olvides que tiene dos componentes. La primera se llama abscisa, la segunda se llama ordenada. ¿De acuerdo? Y eh, pueden estar ubicados estos puntos o pares, ¿no? Ordenados en cualquier parte del plano, ¿de acuerdo? En cualquiera de los cuadrantes o en todo caso en los ejes. Al eje vertical se le conoce con el nombre de eje de las ordenadas, al eje horizontal como eje de las abscisas. Hasta aquí todo está claro, hasta aquí todo clarín. A ver qué dicen, muchachos. Hasta aquí es entendible lo que explico. Es entendible. Ok, listo, listo. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a ubicar un punto en el plano. ¿De acuerdo? Voy a aprender a ubicar puntos en el plano. O sea, yo acá, por ejemplo, puedo observar, ¿sí o no? Y
a dicho par ordenado, o dicho par ordenado tiene dos componentes. La primera es la abscisa del punto P y la segunda es la ordenada del punto P. ¿Correcto? Esta abscisa y ordenada pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden ser cero también. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. ¿Cómo podría ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano? Estos puntos quiero ubicar en el plano. ¿Cómo podría hacerlo? Entonces, voy a graficar mi sistema de coordenadas rectangulares y voy a intentar ubicar cada uno de estos puntos en dicho plano. Por ejemplo, el punto A tiene por coordenadas 1, 2. La primera componente se llama abscisa y la segunda componente ordenada. La abscisa del punto A es 1, la ordenada del punto A es 2. Entonces, el eje de abscisas es todo este eje horizontal. Ten en cuenta que las abscisas, cuando son positivas, están a la derecha y cuando las abscisas son negativas, están hacia la izquierda. Y cuando la abscisa es 0, está ubicado acá al medio. ¿De acuerdo? Puede estar ubicado acá. En cambio, cuando la ordenada es positiva, está hacia arriba. Cuando la ordenada es negativa, está hacia abajo. Y cuando la ordenada es 0, está en el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo podría ubicar el punto A? Bueno, como la abscisa es 1, se entiende que acá está X igual a 1. Voy a trazar una vertical. Luego, Y es 2. Si Y es 2, Y igual a 2 está acá. Entonces, trazo un horizontal. El punto de intersección entre esas, ¿no?, prolongaciones genera un punto. ¿De acuerdo? Ahí estará ubicado el punto A de coordenadas 1, 2. ¿En qué cuadrante? En el primer cuadrante. Ahora, si quiero ubicar el punto B de coordenadas menos 2, 4, la abscisa menos 2 está a la izquierda, 2 unidades, y trazo una vertical. 4 es una ordenada positiva, está hacia arriba, ¿no? Trazo una horizontal. El punto de intersección allí sería el punto B, de coordenadas menos 2, 4, que está ubicado en el segundo cuadrante. El punto C, de coordenadas menos 3, menos 2, tiene como abscisa un número negativo y ordenada negativa. Por lo tanto, si la abscisa es negativa, está a la izquierda 3, trazo una vertical. Si la ordenada es negativa 2, está hacia abajo, trazo un horizontal. Punto de intersección, ahí estaría ubicado el punto C, de coordenadas menos 3, menos 2, ubicado en el tercer cuadrante. De la misma forma, ubico el punto D, abscisa 3 positiva, ordenada 3 negativa, está ubicado en el cuarto cuadrante. Te pregunto, si vas a ubicar el punto E de coordenadas 0, menos 4, tu abscisa acá es 0 y tu ordenada es menos 4. Si tu abscisa es 0, ojo, si tu abscisa es 0, estaría en el eje Y. Pero como acá es menos 4, está hacia abajo. Ojo,
que no está ni en el tercer cuadrante, tampoco en el cuarto cuadrante, ¿ah? Está en el eje. ¿Te das cuenta? El punto E de coordenada 0 menos 4 está en el eje. Los puntos que están ubicados en el eje no pertenecen, ¿de acuerdo? A algún cuadrante. No pertenecen a algún cuadrante. ¿Correcto? Simplemente está en el eje. Para ubicar el punto F de coordenadas 2, 0, mi abscisa sería 2 y mi ordenada 0. Cuando la ordenada es 0, el punto está en el eje X. Pero como acá dice 2 positivo, estaría a la derecha. En el eje, ¿eh? En el semieje positivo de las abscisas, ahí está ubicado el punto F de coordenadas 2, 0. Obviamente no pertenece a ningún cuadrante porque está en el eje. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿O es entendible? A ver, díganme por favor. A ver, Luz Marina no entendió la última parte de los 0, me dice. Simplemente cuando tú tengas la abscisa 0, x igual a 0, ese punto tiene que estar en cualquier parte del eje Y, del eje de las ordenadas. Si tengo 0 menos 4, está hacia abajo, porque la ordenada es negativa. Estaría en la parte de abajo del eje Y, o sea, en el semieje negativo de las ordenadas. Acá en el eje está el punto E de coordenada 0, 0 menos 4. Si hubiese sido otro punto de coordenada 0, 2, obviamente que estaría acá, ¿no? En esta parte, ¿no? 0, 2. 2 unidades arriba. Pero cuando el punto F tiene coordenadas 2, 0, o sea, la ordenada es 0, si la ordenada es 0, el punto puede estar en cualquiera, ¿no? Puede estar en el eje X, ¿de acuerdo? En el eje horizontal, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero va a depender de la abscisa. Como la abscisa es 2 positiva, estaría a la derecha, en el eje X, en el semieje positivo de las abscisas. Esa es la forma como se ubica un punto en el eje. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ok. Perdón. ¿Cómo que es creciente? A ver, no entiendo tu pregunta, Edgar. ¿Cómo que es creciente? Acá no hay nada de creciente, decreciente, ¿ah? Eso se ve en funciones, lo que es creciente, decreciente. Recordar que un sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano tiene dos ejes. El eje de ordenadas, que es el vertical, y el eje de abscisas, que es el horizontal. Pero este eje de ordenadas se divide en dos semiejes. El semieje positivo de ordenadas, que está hacia arriba, semieje negativo de ordenadas abajo, semieje positivo de abscisas a la derecha y semieje negativo de abscisas a la izquierda. También no olvidar que un par ordenado tiene dos componentes. La primera componente se llama abscisa y la segunda componente se llama ordenada. ¿De acuerdo? Ordenada.
Ahora, es necesario recordar algo básico que todo alumno debe saber, ya que la parte operativa tiene que ser sencilla y tiene que ser, pues, ¿no? No puedes fallar en la parte operativa, ¿no? Tienes que ser preciso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero efectuar -8 más 3, ¿a qué es igual -8 más 3? A -8 más 3, ¿a qué va a ser igual? -5 me dicen. Ok, claro, ¿no? -8 más 3, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, ¿no? -5. ¿Cuánto es -8 menos 4? -8 menos 4, -12. Claro, muy bien. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Es correcto, -12. ¿Cuánto es -8 menos -4? ¿Cuánto sería -8 menos -4? -8 menos -4. -4 me dicen, ¿no? Claro, menos por menos es más aquí. Sería -8 más 4, ¿no? Y eso es -4. Muy bien. Y si tengo 7 menos -34, ¿a qué va a ser igual eso? 41 me dicen. Claro, en este caso, menos por menos es más. Sería 7 más 34, que es 41, ¿no? Ahora, otro detalle. Si ustedes tienen raíz cuadrada de 12, ¿no? Si yo tengo raíz cuadrada de 12, yo también lo podría expresar de esta forma, ¿no? Podría escribirlo como raíz cuadrada de 4 por 3, y esto es raíz de 4 por raíz de 3, pero raíz de 4 es 2, o sea que todo esto va a ser igual a 2 raíz de 3. Esto también es importante que el alumno lo sepa, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a lo que acabo de explicar, ¿hay alguna duda con respecto a la última diapositiva? ¿Habrá alguna duda? Todo claro, me dicen. Ok, ahora sí, vamos a pasar a ver la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Yo tengo un sistema de coordenadas rectangulares
también conocido con el nombre de plano cartesiano. Así es. Donde voy a ubicar dos puntos. El punto P1 y P2. Donde el punto 1 tiene por coordenadas x1, y1 y el punto 2, x2, y2. Quiero hallar la distancia que hay entre estos puntos. ¿Lo podría hacer? Claro que sí. Esa distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las diferencias de las abscisas y las ordenadas. ¿De acuerdo? Esa es la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Entonces, date cuenta. Y ahora lo que quiero es que apliques esta formulita y ahí es la distancia entre estos puntos. A ver, por favor, haya la distancia entre esos puntos. Vamos, inténtalo. A ver, David dice que sale 6 raíz de 15. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos, vamos, ¿ah? A ver, Maricielo dice 2 raíz de 34. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, me dice la mayoría 2 raíz de 34. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollarlo, a ver, ¿ya? Vamos a desarrollarlo.
A ver, aplicamos la fórmula, ¿no? Distancia entre dos puntos. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de, a ver, diferencia de las abscisas, o sea, voy a restar -1 -5 al cuadrado, más diferencia de ordenadas, 8 -2 al cuadrado. -1 -5, ustedes saben que esto es -6 y 8 -2 es 10. ¿De acuerdo? O sea, sería acá raíz cuadrada de -6 al cuadrado más 10 al cuadrado. Pero -6 al cuadrado viene a ser 36 y 10 al cuadrado 100. O sea, sería la distancia raíz cuadrada de 136. Pero esto yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 4 por 34. Y a su vez, él sería raíz de 4 por raíz de 34. Y eso sale 2 raíz de 34. ¿De acuerdo? La distancia es 2 raíz de 34. Excelente, muchachos. Ahora, un alumno me preguntaba, ¿no? En otro salón me decía, profe, pero usted ha restado -1 -5. O sea, usted ha empezado por acá, ha empezado por P. Profe, ¿y si empiezo por Q, sale lo mismo o diferente? A ver, probemos. Si empiezo por Q sería distancia igual raíz cuadrada de 5 menos -1 al cuadrado más -2 -8 al cuadrado. 5 menos -1 es 6 al cuadrado 36. -2 -8 es -10 y al cuadrado es 100. O sea que al final sería raíz cuadrada de 136, que viene a ser pues 2 raíz de 34. O sea, empezar de la parte de arriba o empezar de la parte de abajo, al final es lo mismo, ¿ya? No puede variar la respuesta, no puede variar el resultado. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esta parte se entendió, ¿no? Esta parte creo yo que está súper entendible. Ya, súper entendible. Ok, vamos a ver un caso particular de la distancia entre dos puntos. El radio vector. ¿Qué sucede cuando yo quiero hallar la distancia del origen de coordenadas hacia cualquier punto del plano? La distancia del origen hacia cualquier punto del plano se llama radio vector. Y esa distancia se obtiene con esta formulita. Radio vector igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x1 y y1, que son las coordenadas del punto 1. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo este ejemplito, ¿cuál sería el radio vector de ese punto? A ver, al ojo.
Raíz de 15 me dicen. ¿De acuerdo? Raíz de 15. A ver, grafico el punto A debe estar ubicado en el segundo cuadrante porque su abscisa es negativa y ordenada positiva, y la distancia del origen al punto es el radio vector. Ese radio vector saldría raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es raíz cuadrada de 13, pues, ¿no? Pero otro detalle más con respecto al punto A. Si yo trazo una perpendicular del punto A hacia el eje Y, ahí estaría ubicada la ordenada, que en este caso es 3, ¿correcto? Y la distancia del origen hacia ese punto sería también 3 unidades. La distancia, ¿de acuerdo? Ahora, si yo trazo una perpendicular hacia el eje X, aquí estaría ubicada la abscisa, que es menos 2. Pero la distancia desde el origen hacia el punto viene a ser 2 positivo. Entonces, no confundir. La abscisa y la ordenada pueden ser negativas o positivas dependiendo de la ubicación, ¿no? En el que se encuentre el punto. ¿De acuerdo? En cambio, las distancias son positivas. Date cuenta, tracé una perpendicular. Acá está ubicada la ordenada. La ordenada es 3. La longitud del origen al punto es 3. Tracé una perpendicular hacia el eje X. Aquí estaría la abscisa, menos 2. Y se entiende que la distancia del origen hacia él sería 2 unidades. ¿Correcto? Ahora, recuerda que el radio vector es la distancia del origen de coordenadas hacia cualquier punto del plano. ¿De acuerdo? Hacia cualquier punto del plano. Muy bien. Entonces, hasta aquí se terminó la parte teórica y vamos a empezar con la parte práctica. Claro, si no hubiese alguna duda o alguna pregunta que deseen hacer. Todo claro, me dicen. Muy bien. Ok, ok, listo. Ejercicio número 1. Por favor, todos trabajamos la pregunta número 1. Vamos, un minuto.
A ver, la respuesta me dicen que sale 18, ¿no? 18. Bien, vamos a desarrollarla a ver si es cierto. Me están pidiendo bueno, determinar la suma de distancias PQ y QB. Primero hallo la distancia de P a Q, sería raíz cuadrada de menos 3 menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 2 al cuadrado. Pero menos 3 menos 1, de acuerdo, menos 3 menos 1 es menos 4 y menos 1 menos 2 es menos 3. Cuando eleve al cuadrado, estos valores tendría raíz cuadrada de 16 más 9, eso es raíz de 25, y ese valor es conocido, pues, ¿no? Es 5. Ya tengo la distancia de P a Q. Ahora voy por la distancia de Q a B. La distancia de Q a B sería raíz cuadrada de menos 3 menos 9 al cuadrado, sumado con menos 1 menos menos 6 al cuadrado. Menos 3 menos 9 es menos 12, y menos 1 menos menos 6 es menos 1 más 6, que es 5. O sea, saldría raíz cuadrada de 144 más 25. Eso es raíz de 169, que es 13. Como tengo la distancia de P a Q y de Q a B, la sumo y la respuesta sería 18. La B, la C. ¿De acuerdo? La C. Así es, C, 18. Muy bien, la mayoría lo ha desarrollado. Vamos, pregunta número 2. Un minuto, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Si deseas, puedes hacer tu audio, ¿ah? Sí, yo entiendo que hay mucha bulla y todo eso, pero si hay algún inconveniente en la bulla y eso, son factores que ya yo no puedo, pues, no mejorar, ¿no? A eso me refiero. ¿A qué te refieres con última parte, pues? Esa es la distancia de Q a B. Estoy aplicando la fórmula de distancia de Q a B.
distancia entre este punto Q y el punto B. La fórmula. Raíz cuadrada de menos 3 menos 9 al cuadrado más menos 1 menos 6 al cuadrado. ¿Cuál es la duda allí? ¿Cuál es la duda en la distancia de Q a B? Ok. Ejercicio número 2, vamos, todos trabajamos. A ver, voy a desarrollar el ejercicio número 2. Ya, voy a desarrollar la pregunta número 2. Me dicen que a partir del gráfico calcule la medida del ángulo teta. Obviamente que lo debo hacer acá en el gráfico, pues, ¿no? Todo lo vamos a hacer en el gráfico, ¿de acuerdo? Veo que varios alumnos no han contestado, ¿no? No han podido desarrollar dicho ejercicio, así que vamos a explicarlo, ¿de acuerdo? Estén atentos, por favor, a la explicación. Miren, hace un momento yo les mencioné que si este punto, ¿de acuerdo? El punto B tiene por coordenadas 3, 4, ese punto está ubicado 3 unidades a la derecha y 4 unidades arriba. ¿De acuerdo? Eso se podría deducir con respecto a las coordenadas 3, 4. Que si bajas la perpendicular, esa perpendicular mide 4 y esta longitud es 3. Por esa razón es que el punto B está ubicado 3 unidades a la derecha y 4 unidades arriba. ¿De acuerdo? Ahora, si este punto tiene por coordenadas menos 1, 0, entonces esta longitud viene a ser 1. ¿De acuerdo? Coordenadas menos 1, 0, esta longitud tiene que ser 1, porque este punto A está una unidad a la izquierda. Esta longitud es positiva 1, pero la abscisa es negativa porque está a la izquierda. Entonces, date cuenta de este triángulo. Te das cuenta que este triángulo es un triángulo rectángulo, donde los catetos tienen igual medida, ¿no? Igual longitud. Entonces, yo recuerdo que hay un triángulo rectángulo en el cual
la longitud de sus catetos es la misma y este ángulo necesariamente tiene que ser 45. O sea que este angulito al ojo es 45 grados, ya que este cateto es 4 y este otro también es 4. Y si ese ángulo es 45, como está dentro de un triángulo rectángulo, θ más 45 tiene que darme 90, ya que estos ángulos ya θ 45. Clave la A. No sería mejor para poderlos entender más fácil, ¿no? Porque cuando escriben, como que debo de estar adivinando, ¿no? Y es un poco complicado. Dudas, preguntas, por favor. Todo bien, me dicen. Ok, intenten por favor desarrollar la pregunta número 3. Vamos, todos trabajamos el ejercicio 3. La B me dicen, ¿no? David, Eric dicen la B. Ya, Pablo dice la D, dedo. Ujú.
Bueno, la respuesta que más se repite es blanquiazul, ¿de acuerdo? La B. Vamos a desarrollarla, a ver. Si tú quieres saber qué punto está más alejado del origen o más cercano, lo que tienes que aplicar es radio vector, porque es la distancia del origen hacia cualquier punto. El radio vector del punto A se puede obtener. Habría que aplicar la fórmula, ¿no? Raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso saldría raíz de 25, que viene a ser 5, ¿no? ¿De acuerdo? El radio vector del punto B sería 7, ¿ya? Ojo, estoy aplicando la fórmula. Esto es raíz de 0 al cuadrado sumado con menos 7 al cuadrado. O sea, saldría raíz de 49, ¿no? Y eso es 7. Hay también el radio vector de C, hay el radio vector de D. Y yo pregunto, para que el punto esté más alejado del origen, a ver, imaginemos, él es el origen. Para que un punto esté más lejos, es porque su distancia es mayor. ¿De acuerdo? El punto A está más lejos del origen que el punto B porque su distancia es mayor, ¿no? La distancia de A tiene que ser mayor que la distancia de B, ¿de acuerdo? Por esa razón es que el punto A está más lejos del punto B. Allá. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que elegir el punto que está a una mayor distancia. Esta distancia es 5, esta distancia es 7, raíz de 26 es 5, y algo, raíz de 40, 6, y algo. ¿Quién es la mayor distancia? 7. Por lo tanto, el punto B es el que está más alejado del origen. ¿De acuerdo? B sería la respuesta. Muy bien, ¿ah? Beso, 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 beso. Dedo no, besito. ¿Correcto? Muy bien. Los alumnos que han fallado, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Si has fallado acá, se entiende que no tienes que cometer el mismo error más adelante, ¿no? Eso es lo positivo. Vamos. Ok, también graficando. A ver, siguiente ejercicio, vamos, todos trabajamos.
A ver. Fabricio me dice 7 y menos 3. Ya. Pero dice la C. Natalie dice 7. Es la C también. Jeremy dice la A. 5. A ver. A ver, vamos a... A ver, Fabricio, ¿puedes encender tu audio? Ok, profesor. ¿Se me escucha? Ok, sí, Fabricio. A ver, vamos a desarrollar juntos esto, ¿de acuerdo? Ok, A ver, cuando tú has querido ya el valor de X, has podido aplicar la fórmula de distancia, ¿sí o no? sí, O sea, 13 es igual a la raíz cuadrada de X menos 2 al cuadrado, sumado con menos 14 menos 2 al cuadrado. ¿Hasta sí, allí eso estamos hice. bien? Sí, eso hice. Ahora, elevando al cuadrado tendríamos 169 igual a x menos 2 al cuadrado. Y acá el menos por menos es más 2. O sea, sería menos 14 más 2. Y eso es menos 12, ¿no? Que al cuadrado saldría 144. Y cuando paso a restar, llego aquí a 25 igual a x menos 2 al cuadrado. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Sí, como dije, cuando saco raíz. Cuando todo le No, no es, pongo raíz. no, no es cuando sacas raíz acá. Simplemente acá es 25 igual a x menos 2 al cuadrado. Una posibilidad sería que x menos 2 sea 5, ¿no? Sí, o otra también que sea menos 5. Exacto. De acá x vale 7 y la otra posibilidad que menos 5 sea igual a x menos 2 y x vale 3. Menos 3, perdón. ¿Cuál es Sí. elegido? Yo elijo la de 7, porque está entre las alternativas. Y ahí, ¿qué pasaría si en las alternativas también habría menos 3? En E así no sabría cuál elegir. En el profesor nos explicó una manera, el profesor de álgebra nos explicó una manera, pero no me acuerdo muy bien. Ya, pero un detalle, pues, a ver, imaginemos que en las respuestas yo ponga menos 3, a ver, ya, imaginemos. ¿Cuál marcarías? Perdón, E, ¿no? E. ¿Cuál marcarías? A, B, C, D, E. Supongo que la C. La C, no, pero no supongas, pues, tienes que, si vas a marcar algo, Tengo que susténtame estar porque marcas seguro. eso. Mm, O sea, sustento. ¿Por qué razón? Ya, mientras tú vas pensando, Fabricio, si alguien quiere participar, a buena hora, ojo, ¿ah? Por ejemplo, observo que tu compañera Natalie dice, depende de las alternativas. A ver, Natalie, abre tu audio. ujú. Profe, buenas noches. Creo que Hola también Natalie, buenas noches. depende en qué coordenada está. Ya, pero el detalle está en que acá en mis respuestas aparece 5, 6, 7, 8 y menos 3. ¿Cuál tú vas a marcar y por qué? Creo que 7, porque como le dije antes, depende de la coordenada en que está. Para mí creo que estaría en la coordenada 4. 4 y ¿Cómo? ¿Por qué no, por qué marcas
O sea, ¿por qué marcas 7 y no marcas menos 3? Sustento. Yajaira dice que porque no puede ser negativo una coordenada, ¿Y por pero qué no puede ser negativo? la misma pregunta, no sé. Las coordenadas, si no me equivoco, pueden ser positivos y negativos. No le podría sustentar una respuesta clara. Ya, a ver. Estaría en el cuadrante 4. Si vemos bien en las coordenadas que nos da ahí el problema. Claro, es que hay un detalle Yo no acá. estoy hablando por el chat. Dime, dime. Dime, Eric. Eric dice por el chat que 7 porque la línea está a la derecha. Y tiene toda la razón, pues. O sea, tiene razón. Si ustedes observan, ¿no? Acá este punto es 2 menos 2. Y si la línea está más a la derecha, el punto está más a la derecha, esta abscisa tiene que ser mayor que 2. O sea, yo no puedo colocarle acá menos 3. Estaría mal, porque si le pongo acá menos 3, el gráfico real debería ser al revés. Acá debería ser el 2, y algo, y acá el menos 3, y algo. ¿Se dieron cuenta de eso? Fabricio, ¿te diste cuenta de esto? Sí, profesor. Gracias por aclararme, ayuda. Entonces, cuando me den un gráfico, yo debo de observar el gráfico. ¿De acuerdo? Debo de observar el gráfico, porque para algo me lo dan. Y acá te lo dan para que puedas tú descartar uno de estos valores. Y lo que yo voy a hacer es descartar justamente menos 3. ¿Ya? Viendo el gráfico, X es positivo. Y si es positivo, la única posibilidad es que X sea 7. La respuesta sería la C. Pero igual, ya no van a volver a fallar en esto jamás. Muy bien. Bien, jovencitos. Hasta aquí es entendible todo. ¿Se entendió entonces? A ver, en la pregunta número 5 me dicen que los vértices consecutivos de un cuadrado, ¿ya? Consecutivos, tienen coordenadas menos 3, menos 5 y 2, 7. ¿Cuál es su área? Cuidado con esta clase de ejercicio. Hey, cuidado con esta clase de ejercicio. Cuando yo tengo un cuadrado, hablamos de vértices consecutivos, por ejemplo, A y B, o A y D, son vértices consecutivos. Los vértices consecutivos de un cuadrado determinan el lado, ¿de acuerdo? Dos vértices consecutivos determinan un lado del cuadrado. En cambio, cuando tengo dos vértices opuestos, determinan la diagonal, ¿correcto? Esa es la diferencia. Cuidado con Tilín ¿No te pagó? ahí. Ya. Listo, solucionado. A ver, entonces, les mencionaba que A y B son dos vértices consecutivos porque determinan un lado, ¿de acuerdo? Un lado.
En cambio, dos vértices opuestos determinan una diagonal. Así es, esa es la diferencia. Y cuando ustedes van a hallar el área de un cuadrado, hay dos formas. O lo hallas como lado al cuadrado o como diagonal al cuadrado entre dos. Hay dos formas de poder hallar el área, ¿no?, de la región limitada por un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me hablen de vértices consecutivos, determinan un lado. Cuando me hablen de vértices opuestos, determinan la diagonal. No olvides eso, ¿ah? Diagonal. Entonces, yo tengo estos puntos de coordenadas -3, -5 y 2, 7. Esos puntos, ¿qué determinan? ¿Un lado o una diagonal? A ver, ¿quién me dice? ¿Determinan lado o diagonal? Habla. Esos puntos determinan un lado o una diagonal. Abigail me dice diagonal, Cintia me dice lado, Fabricio me dice diagonal, Natalie me dice lado, o decía CP, dicen lado, diagonal. Muchachos, determinan un lado. Si dice bien claro, vértices consecutivos. Si me dicen vértices consecutivos, tiene que ser un lado. ¿Qué? ¿Acaso el lado no puede estar inclinado? Dime tú, ¿acaso el lado no puede estar inclinado? ¿Que no puede ser un cuadrado así? Claro, ¿por qué no? Como son vértices consecutivos, determinan un lado, ¿de acuerdo? Pero si fuesen vértices opuestos, determinan una diagonal. Entonces, hay que tener cuidado con pensar que un lado siempre es horizontal o vertical. También puede ser oblicuo, ¿de acuerdo? El lado también puede ser oblicuo. No necesariamente va a ser horizontal o vertical, ¿correcto? Entonces, como determinan un lado, yo puedo aplicar la fórmula y hallar el lado. Con distancia entre dos puntos hallo el lado. Lado va a ser igual a la raíz cuadrada de -3 menos 2 al cuadrado sumado con -5 menos 7 al cuadrado. -3 menos 2 es -5 y -5 menos 7 es -12. -5 al cuadrado es 25, -12 al cuadrado es 144 y la raíz de 169 es 13. Pero este es el lado, entiende, este es el lado. Y si es el lado, ¿cómo hallo su área del cuadrado? Fácil, lado al cuadrado. O sea, la respuesta sería 169 unidades al cuadrado. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de ejercicios, chicos. ¿Ya? Mucho cuidado con esta clase de ejercicios. Entonces, ¿esta parte se entendió o has volado? Has volado, creo, ¿ah? Has volado. ¿O lo has entendido? ¿Lo entendieron? Ok. Si lo han entendido, entonces, chicos, los invito a poder ingresar a su plataforma y poder iniciar con su evaluación. Por favor, ingresen y empiecen a rendir su evaluación y pongan a prueba todo lo que han aprendido el día de hoy, muchachos. Pongan a prueba todo lo que han aprendido hoy.
Así que, por favor, ingresen a la plataforma e inicien con su evaluación. ¿De acuerdo, chicos? Muchísimas gracias por todo, muchachos. A ver, quien tenga el link y lo puede colocar en el chat sería genial. Muchísimas gracias. Gracias, Natalie. Muchas gracias.